Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos los hermanos presentes. Muy bienvenidos a todos ustedes. Estamos bien bendecidos de que el Eterno nos tenga dentro de su bendición. Estamos llenos de regocijos en este Shabbat. Y en este Shabbat estamos estudiando Vayashev. Vayashev. Y eso significa, y él vivió, él se estableció, o él siguió viviendo. ¿Okay? Es como se traduce más comúnmente. Vayashev, y él vivió o continuó viviendo. Como subtítulo para esta porción de hoy, le hemos puesto un nombre bien interesante. Extirpando la raíz del odio, cuya semilla es la ira. Extirpamos la raíz del odio, ¿cómo? No podemos extirpar algo que no conocemos. Tenemos que sacar y asegurarnos que lo que estamos sacando es la raíz, es la semilla. ¿Okay? Y esa semilla que produce odio es la ira. Y la ira no significa que es la ira del enojo. ¿Okay? No es ese enojo fuera de control al que nos estamos refiriendo como punto direccional, sino que estamos sugiriendo que ira es todo lo que el hombre comete en relación a hacer el mal. Enojo, envidia, competencia, mala crianza, injusticia, pensar hacer el mal todo el tiempo. Estas son prácticamente productos de la ira del hombre, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, todo lo que el hombre hace fuera de la voluntad, fuera de la justicia de Dios, todas sus acciones que trata de justificar, y a veces entendemos, vemos que esas acciones no son del todo bien, son producidas por esa semilla, que están dando su fruto en X o Y personas. ¿Okay? Entonces, extirpando la raíz del odio es que vamos a asegurarnos que empiece a fluir el bien. Vuelvo y repito eso. Es extirpando la raíz del odio que nos aseguramos de que no crezcan más maleza espiritual en nuestras vidas, sino que estamos asegurados que la semilla de trigo que Dios ha puesto ya en nuestros corazones empiece a surgir. Porque acuérdense que la maleza, que es implicativo de esta semilla de odio o de ira, ¿okay? Es la que ahoga al trigo, no lo deja crecer, lo achicopala, lo limita, lo quiere abrazar y no lo quiere dejar crecer. ¿Y qué le dice en la parábola del trigo y de la mala hierba? ¿Qué es lo que le dice el Señor al empleado que le dice, Señor, vamos a cortar? ¿Y qué es lo que le dice? No, déjalas crecer juntas. No vaya a ser que removiéndola de raíz, que ya se ha entrelazado debajo de la tierra con la raíz de la buena planta, es decir, del trigo, no vayas a arrancar el trigo también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que eso se mete, que la raíz de ira, que la maldad, que la injusticia, toda esa falta de perdón, ya se ha entrelazado en la familia, ahora la operación tiene que ser con paciencia, con espera, y se tiene que hacer a manera de un doctor que utilice el bisturí con capacidad, ¿cómo se dice? Con experiencia para poder cortar exactamente lo que necesita cortar. No necesitamos cortar el buen órgano, sino que necesitamos cortar el órgano que está produciendo, digamos, el cáncer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es así como el Señor nos está diciendo, porque como que no hace sentido. ¿Por qué el Señor dice, no arranque cuando estamos viendo que la maleza está ahogando a la buena planta? La está ahogando, no la está dejando crecer. ¿Por qué no la vamos a cortar? Es que está entrelazada. Ahora lo tienes que hacer con cuidado. Pero una vez que venga el tiempo de la cosecha, ¿cómo vas a...? ¿Por qué tienes que esperar el tiempo de la cosecha para ser echada afuera, para ser separada? Porque es la cosecha
Es el fruto el que nos deja saber dónde está la diferencia. La maleza necesariamente no produce fruto. Entonces, la buena planta produce el trigo. Entonces, viendo la producción, entendemos cuál es la buena planta y cuál es la mala planta. Viendo el fruto que está en la buena planta, es que podemos ir a cosechar ese fruto de la buena planta. Y ahora la separamos y la maleza va para el fuego. ¿Ya? Pero tiene que esperar hasta la hora de la cosecha. Y nos habla de paciencia, nos habla de sabiduría, nos habla de observar, porque los ojos no nos van a engañar. ¿Okay? Las acciones se pueden ver. Y eso es como el hombre sabio diferencia. A veces, o en circunstancias, el ser humano puede decir, y hacemos, y vamos acá, y esto y lo otro, pero no es lo que dice, es lo que hace. Es lo que hace, lo que determina lo que está en el corazón de esa persona, porque así como el hombre o la mujer piensa en su corazón, así es él o ella. Es decir, se va a exteriorizar exactamente la personalidad que está dentro del corazón de cada persona. No puede quedarse adentro porque eso es lo que genera, eso es lo que se mueve por dentro. Amén. Entonces, extirpando la raíz del odio cuya semilla es la ira. Vayashev, y él habitó. De la Torah estaremos viendo Génesis 37:1 al 40:23. Génesis 37:1, 40:23. Profetas Amós 2:6 al 3:8. Profeta Amós 2:6, 3:8. Pacto renovado o Nuevo Testamento. Mateo 1:18 al 25. Mateo 1:18 al 25. Somos una congregación o una comunidad mesiánica, Baruch Hashem, raíces de la fe, y bendecimos el nombre del Eterno que nos permite vivir, y no solamente vivir, sino existir a través de su Torah, caminando, buscando al Mesías y buscando su regreso, mejor dicho, porque ya Él vino por primera vez y estamos esperando su retorno. Esta es la porción número 9, Vayashev. En esta porción no hay ningún mandamiento, esta es la porción número 9. Y algunos de los recursos que hemos utilizado para hacer esta presentación o este mensaje está el Midrash Dice, también algunas cosas que tomamos de Torah.com y de este otro libro también que yo se lo he estado mencionando últimamente, que es el Humash con las enseñanzas del Talmud, el comentario con enseñanzas del Talmud y algunas otras cositas que hemos ido recopilando. Le damos gracias al Eterno que nos permite compartir su palabra y vamos a ponernos de pie para hacer la bendición, honrando a aquel que nos ha dado de su Torah. Berachut et Adonai HaMevorah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venatalanu et Torato. Amén. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai nuestro Elohim y Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Siéntense, hermanos. Estamos regresando nuevamente a comenzar el estudio en este sentido de que hemos avanzado a través de los años, en verdad, en los diferentes capítulos. Ahora estamos reempezando. Levítico 19, en esta ocasión vamos a iniciar con esto como punto de partida y direccional. ¿Ok? Levítico 19, 16 al 19 dice lo siguiente. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, no hagas nada que ponga en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Fíjense bien, ahí se firma el Señor. Es lo que está diciendo. Toma importancia porque esto lo está diciendo. Cada vez que el Señor se firma después de darnos una instrucción, y como digo que se firma, Él mismo
establece, yo soy el Señor, Él está diciendo que esto tiene suma importancia, ¿ok? Que lo observemos. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, no hagas nada que ponga en peligro la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No odies a tu compatriota en tu corazón. Reprende a tu prójimo con franqueza para que no compartas su culpa. Y esta franqueza no es que, bueno, es que esta es la verdad. Y si te duele, bueno, y si no, eso no es el tipo de franqueza. Cuando se refiere a franqueza, sensiblemente, con sensibilidad. ¿Me entiendes? Porque sabemos, hace un rato hablábamos, no fue hace un rato, era algo que alguien sugirió creo que fue en las redes sociales, no me acuerdo en qué lugar, que sugirió de que si a alguien le olía mal la boca, que cómo le decía a la persona sin ofenderla. Eso es un tema muy difícil, muy sensible, porque hay personas que se pueden ofender. ¿Me entiendes? Y entonces uno hizo una sugerencia. A los artistas, y esto lo aprendí, ¿verdad? Porque a los artistas a veces tienen que acercarse unos a otros, especialmente cuando hay besos en medio, ¿verdad? De artistas. Entonces, cuando llega un representante, cuando nosotros miramos una película no nos damos cuenta que hay como a veces hasta 50, 70 personas alrededor de esta gente. Los que mueven cosas, los que mueven acá, los que maquillan, los que hacen, los que dirigen. O sea, es un tren de gente. ¿Ok? Pero los representantes o los asistentes de estas personas se acercan y dicen, ¿quieres una mentita? Esa es la manera como ellos lo hacen. Bien sensible. No sé tanto es una mentita. Y entonces, a ver, me acuerdo que creo que en una película le dice, no, muchas gracias. Le dice, ¿no quieres una mentita? Se lo vuelve a insistir. Y le dice, no, muchas gracias. Toma la mentita. Le dice. ¿Qué? Una menta. Una mentita. Un dulce de menta. Entonces, ¿me está entendiendo? Y entonces le dice, pero que tome la mentita. Le estaba insistiendo porque le está dejando saber indirectamente la necesitas. Entonces, por eso le digo que a veces tenemos que, aunque uno quiera ser franco, uno puede ser franco con los hijos, con el esposo, pero con otras personas tiene que saber cómo aproximar, porque lo que no quiere es desparramar, queremos recoger, queremos ser de bendición. Y son temas bastante sensibles. Entonces, por eso es que dice acá en el 17, no odies a tu compatriota, a tu hermano. Hermano, nosotros somos compatriotas de una patria, de Am Israel. Somos compatriotas de ese Israel, porque hemos sido invitados a ser parte del pueblo del Eterno. No reemplazamos a Israel, siempre hay que repetirlo, pero somos compatriotas. El mismo Nuevo Testamento en Efesios nos dice que hemos sido compartidos de esta ciudadanía, por lo tanto, no odiemos a nuestros hermanos. Reprende a tu prójimo con franqueza para que no comparta su culpa. Es decir, cuando tenga culpa, déjaselo saber también. Porque si no se lo deja saber, está siendo cómplice de su culpa. Está siendo cómplice de lo que él está diciendo. Si él está criticando mal a alguien, páralo. No hagamos eso. En vez de decir, no hagas eso. No hagamos eso, porque si usted lo está escuchando, ya usted está en el sistema, ¿estás entendiendo? Y al no parar a la persona, usted ya está contaminado. Pero si usted le dice, no hagamos eso, usted está parado y la contaminación se detiene. Entonces, ahora, número 18, no te vengues ni guardes rencor. Una parte importante de la raíz de amargura y de la raíz del odio, que es la raíz de la maldad, como usted le quiera poner, ¿okay? De esa ira que nos referíamos al principio, es la venganza. Porque la venganza no perdona. Si usted se quiere vengar de alguien es porque todavía no ha perdonado. Si usted se quiere vengar de alguien es porque tiene todavía el veneno introducido en sus venas, en su mente. No lo deja dormir, no lo deja descansar. ¿Y cómo sabemos eso? Porque le está mermando tanto que lo está impulsando a cometer venganza, desquite, a hacer un mal físico, a hacer un mal emocional, a hacer un mal espiritual a la persona, que pierda el trabajo, servirle de tropiezo, engañar, diseñar algún tipo de complot para que la persona caiga mal, quede mal con la familia, con los amigos, etc. Todo eso es una venganza, es una raíz de amargura
que no te está dejando descansar. Entonces, no te vengas ni guardes rencor contra nadie de tu pueblo, de tus hermanos, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es de acá donde Yeshua nos enseña la Torah. Él no se estaba inventando por primera vez, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que sale de Levítico 19. Y inmediatamente dice, yo soy Hashem. Nuevamente se está afirmando. Esto es importante para que purifiques tu existencia, para que purifiques tu mente, purifiques tu cuerpo, purifiques tu espíritu, tu alma. Cuando Dios se firma de esta manera, hermano, hay que ponerle atención. Porque nos está apuntando empíricamente de que esto es importante. Y dice inmediatamente en el 19, eso es todo el versículo. Cumple mis decretos. Cúmplalos. Todo esto que te dije, yo soy el Señor. Esto es importante. Cúmplelo. Por eso es que tenemos que ponerle mucha atención. Y en estos versos está la direccional de toda nuestra enseñanza de hoy. ¿Okay? Génesis 37, y ahora vamos a la porción. Vayashev, y siguió viviendo. Jacob siguió viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero. ¿Quién era el padre de Jacob? Yitzhak. ¿Okay? Jacob siguió viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero. Espérate un momento. ¿Se acuerdan que la paracha anterior estábamos hablando de que primero, no la de la semana pasada, pero la anterior, cuando estuvieron reuniéndose con su hermano, el temor que él tenía, etcétera, ¿verdad? Y después sucesivamente de que él se separó, no quiso aceptar la invitación de su hermano de irse con él a vivir junto a él, sino de que él se estableció. Entonces acá nos está diciendo que él, después que vivió en Shechem, al norte, se mudó para el centro de lo que hoy conocemos como Israel, al centro de Canaán. Y se fue a vivir al área de Hebrón. Hebrón es donde estuvo viviendo, el área donde estuvo viviendo por mucho tiempo Yitzhak. ¿Okay? Entonces, verso 2, esta es la historia de Jacob. Y en el hebreo dice, esta es la historia de la descendencia de Jacob. Toledot. Cuando Joseph tenía 16 años, pastoreaba el rebaño con sus hermanos. Aunque todavía era un muchacho. Una vez estando con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, las esposas de su padre o las concubinas de su padre le llevó a su padre un mal informe sobre ellos. Joseph llevó un mal informe sobre sus hermanos a su papá. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos. Esta es la escritura diciéndonos que había un énfasis de amor sobre la vida de Joseph de parte de su padre, que era en sobremanera mucho mayor que el que sentía por sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de mangas largas. Cuando sus hermanos cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, y aquí hacemos un paréntesis. Espérense un momento, son hermanos de toda la vida. Desde que nació Joseph, ellos saben que él es hermano de ellos. Pero ¿por qué ahora? Es ahora, en este mismo momento que se dan cuenta. Y dice la escritura, cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos. ¿Qué es lo que les indica a sus hermanos de que su papá los amaba más arriba que ellos? ¿Cómo sabemos? La misma escritura nos los acaba de decir. Israel amaba a Joseph más que todos sus hijos porque era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de mangas largas. Usualmente se traduce túnica de colores. Esto es mucha discusión sobre los comentaristas, o algunos dicen de que sí, era una túnica de colores, pero de que literalmente lo que dice la escritura eran mangas largas.
no era de mangas cortas, sino que era mangas largas. Pero lo que más implica no era necesariamente que era de mangas largas, porque mucha ropa de ese tiempo también se hacían de mangas largas. El punto es que esas mangas largas se está refiriendo al nivel de autoridad que se le había entregado a él. Que él tenía mangas largas, tenía autoridad para decidir sobre asuntos de las propiedades de su papá, al punto que le dio autoridad para que él llevara y trajera información sobre sus hermanos. Entonces, es aquí, entonces, en el verso 4, que nos venimos a dar cuenta, porque hasta en este momento es que se dan cuenta sus hermanos de que su padre amaba a Joseph mucho más que a ellos, porque la túnica es la que hace la diferencia. Ahora, visualmente, ahora por tradición, por entendimiento cultural, se dan cuenta que su papá ha hecho una decisión desde ya, desde la edad de este muchacho de 17 años, ya lo escogió y lo está preparando para que él sea quien tome la primogenitura, o no la primogenitura en sí, como lo entendemos, pero el patriarcado, quise decir, el patriarcado. Le está dando la autoridad, manos largas o mangas largas para que él sea el próximo. Entonces, es aquí donde surge la raíz de amargura. Que muchas personas no te van a dejar ver los colores internos, sino hasta el momento que Dios te permite demostrar que te ha dado manos largas. Te permite, o sea, que quiero decir es que Dios te bendijo, que Dios te dio una bendición, que Dios te hizo pegar el loterillazo del billón de dólares ahorita, que Dios te hizo la bendición de hacerte prosperar en el trabajo, el reconocimiento del trabajo. Tus compañeros van a estar bien, mientras de repente el jefe no te diga, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú vas a supervisar a este crew. En el momento, inmediatamente los compañeros ya no te quieren ver. No, si este es mi compañero, ¿por qué lo voy a ver diferente? Se revela porque esa es la tendencia del ser humano a rebelarse en contra de alguien que sube. Y ahí es donde, no por hacer mención de algo que lo hemos escuchado muchas veces, es cuando se levanta aquella enseñanza que dice de que las langostas, metes 5 langostas dentro de un cubo, la primera que quiere subir arriba, las otras los empiezan a jalar para abajo. Porque todas son iguales, pero en el momento que uno empieza a surgir, no saben ni por qué lo hacen. No es que la langosta tenga capacidad mental para decir, se nos quiere ir la compañera, vamos a desgajarla para que no se vaya. No, ellos no piensan así. Es simplemente una reacción que se quieren apegar para subir también ellas, pero te hacen contrapeso. Otro ejemplo de vida. El que se está ahogando, ¿quiere ahogarse? No. Pero si te tiras, si no tienes experiencia en cómo salvar vidas, si esa persona te le acerca de una manera y se te engancha en el cuello, se hunden los dos. Por eso no es que te quiera ahogar con él, sino que es porque se está ahogando y quiere salirse, cree que al treparse encima de ti le vas a dar la solución, porque esa es la reacción que le da el pánico. No es que te quiera ahogar con él, no es que te quiera poner en el mismo predicamento, pero así son las reacciones que son de instinto. El ser humano a veces, más allá del instinto, que tiene capacidad de pensar, se llena de celos, se llena de amargura, se llena de competencia, se llena de envidia. Y es aquí donde empiezan ellos a manifestarle ese odio directamente al muchacho. Y comenzaron a odiarlo y llegaron al punto de no poder hablarle con cortesía. Esa manera de maltrato, de hablar mal, de injuriar, mira, tonto, mira, cabezón, mira que te crees más, mira, como lo vemos más adelante en la Escritura, lo vamos a ver, que se burlan de sus sueños. Y allá viene el soñador, y allá viene el que se cree el rey. ¿Me entiendes? Ese tipo de actitud te está demostrando qué es lo que está en esa persona. Pero es algo que tú le generas. No es que uno quiera hacerle daño, es que la persona
se dejó inyectar por un espíritu de envidia y ahora está siendo sometido, está siendo atacado, está siendo, ¿cómo se dice? Lo está atacando este espíritu y no lo deja tranquilo. La interpretación rabínica de Génesis 37, cuando digo rabínica, entiéndanme que esto es de acuerdo a lo que entienden, ¿verdad?, el pueblo judío. Enfatiza el conflicto fundamental dentro de la familia de Jacob. Hay un conflicto fundamental en la familia de Jacob, pero ¿por qué es fundamental? Eso fundamental es que no solamente es específico a la familia de Jacob, se refiere a que es fundamental de la humanidad nuestra. Sucede en todas las familias, ¿ok? Destacando el favoritismo de Jacob hacia Joseph. ¿Cuántas familias hemos visto donde hay favoritismo de los padres para con los hijos? Vamos hacia un punto, porque esto es parte esencial de que siempre tocamos base cada año. Lo mencionamos porque es parte de construir el edificio de la enseñanza. Entonces, la túnica de muchos colores es el exacerbante, es lo que genera, es el catalítico que inyecta este odio y esta envidia y este deseo de desquite contra el muchacho. Las delaciones y los sueños arrogantes de José, eso es en perspectiva de ellos. Cuando a usted le va bien y usted habla de sus sueños, ya a usted le va bien y usted le habla a una persona y sin ninguna mala crianza, sin ninguna jactancia, sino que simplemente quiere compartir con alguien en el trabajo. Ay, es que el Señor me ve. Encima de esta bendición, el Señor ahora. Y hay personas que no pueden celebrar esas cosas con usted. Estoy diciéndole yo, deje de contar sus sueños. No, lo que estoy diciendo es, sepa a quién le va a contar sus sueños. Sepa con quién va a compartir sus sueños, especialmente si son sueños de proyectos. Sepa con quién lo va a compartir. No todo el mundo comparte sus ideas. No todo el mundo se va a quedar callado. A la larga, algunas personas le van a querer robar su proyecto. ¿Ve? Entonces uno tiene que saber con quién lo va a compartir. No es que uno ande a capa y espada pensando que todo el mundo te quiere hacer mal, porque eso es también provocar un espíritu de inseguridad que no lo necesitamos. Pero es saber éticamente con quién debes de compartir tus cosas. Dice, los sueños arrogantes de José en su juventud. Fíjense que yo veo y estudio y miro que muchos sabios están de acuerdo con esto. Yo no estoy diciendo que yo soy más sabio que los sabios. Yo creo que ellos tratan de enseñarnos los diferentes ángulos de la perspectiva humana y para mí eso es valioso. Pero cuando yo leo la escritura, yo no veo que realmente Joseph tenga esta pretensión. Pero creo que es importante que miremos ese punto de vista porque hay jóvenes que son bien arrogantes. Hoy, especialmente hoy en día, la juventud es bien arrogante. No quieren escuchar la enseñanza de los padres ni de los adultos. Lo saben todo, creen saberlo todo. Y yo me pongo a reflexionar y sé que todos nosotros creímos en un momento dado que lo sabíamos. Especialmente cuando comparamos hoy en día, ¿verdad? Me comparo yo cuando mi mamá o mi papá me decían ciertas cosas. Yo me acuerdo que yo miraba de que ellos tal vez no estaban muy ágiles con la tecnología de mi tiempo, que no era tanta, pero ahora en comparación a hoy, yo me siento tonto, ¿verdad? Cuando los jóvenes agarran una computadora y hacen un montón de cosas y yo digo, wow, porque crecieron ya con ellos. La escuela se los enseña, esa suerte no la tuvimos nosotros. Por lo tanto, a veces los jóvenes piensan que porque conocen ese poquito de más cosas modernas, piensan de que su experiencia ya está bien asentada. Y no se dan cuenta que esos son simplemente vehículos que la cultura te ha dado para que ahora puedas surfear, para que puedas navegar en este mundo. Pero la experiencia humana no deja de ser la misma, ayer, hoy y siempre. La experiencia humana no deja de ser la misma ayer, hoy y siempre. Porque el ser humano va a cambiar cuando se deje moldear por la palabra del Eterno. Los celos, la competencia, el desamor, el amor, el sufrimiento, todas estas cosas, toda persona, todos esos embates los tienen que experimentar. Y son
a veces agraciada o desgraciadamente, los martillazos que nos dan forma en la vida, los martillazos que nos asientan la experiencia, el conocimiento. Entonces, ahora, y el creciente odio y envidia de sus hermanos que culminan en sus actos de traición al venderlo como esclavo. Es tanta la envidia que los tienen que sacar del medio. Caín hizo lo mismo. Tanta la envidia que no simplemente decidió quitarlo de en medio, no te quiero ver más, sino que dijo, no, tienes que morir. Justificó matarlo. Los temas claves incluyen el propósito divino, hermano. A veces el ser humano quiere evitar el propósito de Dios en la persona, sea directa o indirectamente. Tal vez los hermanos de Joseph no estaban diciendo, ¿sabes qué? Odiamos el hecho que Dios lo bendice a él. No miramos qué dice la Escritura eso. Odiamos el hecho que la mano de Dios está sobre su vida. No queremos que Dios nos siga bendiciendo. No miramos que ellos están reaccionando a esa concupiscencia, a esa competencia, a ese enojo, a esa envidia, a ese odio. Ellos están reaccionando a su concupiscencia carnal. No están pensando en evitar el plan de Dios. Ellos están simplemente reaccionando. Nos molesta en sobremanera que sea bendecido. Y lo tenemos que quitar de en medio. ¿Ok? Pero nos debe dejar saber de que Dios va a cumplir su propósito. Dios torna para bien lo que el hombre hace para mal, la voluntad de Dios para el ascenso de sus llamados. Dios no va a dejar de ascender al que Él llamó. Él lo va a subir, Él lo va a hacer ascender. En medio de las imperfecciones humanas, el odio creciente y la ironía de que la venta de Joseph como esclavo haya sido algo feo, algo irónico, que sus hermanos lo hayan vendido, sus propios hermanos, termina con que los comerciantes ismaelitas lo lleven y lo vendan a Egipto, a Potifar en Egipto, preparando así el escenario para la supervivencia de ellos mismos. ¿Estamos entendiendo? Ellos están queriendo deshacerse del muchacho porque no lo quieren ver más, no lo quieren ver en bendición. Pero ahora al venderlo, lo mandan a Egipto, o sea, no lo mandaron ellos, sino que los ismaelitas lo llevan a Egipto. Y eso, Dios inicia el proceso para que en el futuro esto sirva de bendición para salvarle la vida a los propios hermanos. Entonces, a veces no sabemos lo que Dios va a hacer. A veces creemos que todo es tragedia, pero si Dios permite ciertas cosas, aunque en el momento, hermano, no entendamos. Yo no sé si lo compartí esto, si lo repito, me perdonan. ¿Okay? Porque esto sucedió recientemente. Cuando fui recientemente al norte a visitar a mi hermana, que estaba enferma, se está recuperando, bendito sea el Eterno, pues sucedió que mi carro al siguiente día se me estropeó, un problema, ¿verdad?, con el cooling system, el sistema de enfriamiento, y en ese momento le da la chiripioca a uno, porque el vehículo está nuevo, y uno llamando, haciendo gestiones desde largo, porque el vehículo se compró acá, no allá, y haciendo todas las gestiones para hacerle el cuento largo corto. Finalmente me tomaron como 4 días y medio para solucionar el problema. Pero en el momento, claro que me ofuscó, claro que me afectó, claro que me hizo un poquito bien difícil mi estadía, y es que debió de haber sido un poquito más de descanso y dedicarle más tiempo con la familia. Eso me limitó, pero al mismo tiempo no me di cuenta hasta cuando venía de camino de regreso de que la garantía de mi vehículo estaba simplemente 4,000 millas más para vencerse. Es decir, me sucedió eso en este momento. De lo contrario, yo hubiera tenido que pagar como $5,000 fuera de mi bolsa para que me cambiaran todas las cosas que tuvieron que cambiar. Entonces, en el momento uno se enoja porque no sabe lo que Dios está haciendo. Y Dios hace y trabaja para beneficiarte. Yo ahora veo de que eso fue una gran bendición, aunque me trajo un poquito de zarandeo emocional. Pero me solucionó algo a largo plazo. Igualmente esta situación. Ellos por odio actuaron, por envidia actuaron, por simplemente competencia actuaron,
con un muchacho que era menor que ellos, por celos. Y ahora él es el que se va a encargar de salvarles la vida a todos. No solo a ellos, los hermanos, a todo el pueblo que vino con ellos. Okay. Toledot, generaciones de Jacob. Este capítulo entonces nos presenta los Toledot, las generaciones, la descendencia. No solo como linaje, sino como la compleja historia humana de la familia de Jacob. Y compleja, hermanos, porque todos pasamos esto. Embate con los hijos, mala crianza de los hijos, separaciones, que se enojan, que se van, que me voy de la casa, de que establecen relaciones con personas que tal vez uno como padre no quiere aceptar. Conversaciones que hemos tenido con mi esposa acerca de decisiones de mis hijos, ¿me entiendes? Que nosotros no tenemos el control. Tenemos que dejar que Dios desempaque de su bolsa de buena voluntad, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, centrarnos, ¿verdad?, en nuestros conflictos internos todo el tiempo, centrarnos y no dormir y no estar tranquilos, no nos va a solucionar el problema. Al contrario, nos deteriora. ¿Okay? Porque las situaciones malas que suceden en la familia, suceden ¿hasta dónde? Hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias suceden. Malas decisiones, malas crianzas, decisiones bien difíciles. Hoy en día, mire, qué tragedia de que hay una tendencia que quiere gente, inclusive que son ajenas a su familia, que no tienen absolutamente nada que ver con la patria potestad de sus hijos, que quieren decidir por sus hijos en las escuelas de que si se cambian el sexo o no, o que si se llaman de esta manera o no. Y quieren imponerle a los padres de familia, que son los rectores de sus menores, son los líderes de sus menores, y eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que luchar a capa y espada contra estas tendencias, porque ¿cómo va a ser posible que gente tome esas decisiones por su propia familia? ¿Cómo la cultura interna de su familia va a darse, ¿me entiendes? Va a esculpirse cuando ya usted tiene suficientes retos internos. El favoritismo y sus consecuencias también tienen que ver. Estamos viendo que la Escritura nos dice que hay un favoritismo de parte de Jacob, porque amaba al primer hijo de su amada esposa Rachel. Esa es la mujer que la amó, desde que la vio. Desde que la vio, se enamoró apasionadamente de ella. ¿Ve? Entonces, ese favoritismo que él demostraba también despertó celos en los hijos. Y tenemos que tener cuidado. Nos invita a ser cautelosos. ¿Okay? Yo sé que tocamos esto todos los años, pero es importante que siempre lo mantengamos. No demostremos favoritismo, inclinaciones hacia un nepotismo familiar, favoritismo familiar. No estamos diciendo que no hay que demostrar que usted prefiere y ama a su familia. Pero ante las acciones de injusticia tenemos nosotros la obligación, porque somos hijos del Eterno, a mantener un equilibrio espiritual. No podemos ciegamente decir, no, haga lo que haga, lo voy a apoyar porque es familiar mío. No podemos hacer eso, porque eso nos puede llevar a un hueco. Si nosotros no tenemos la objetividad, no somos objetivos, ¿ok?, en poner en una situación de balance espiritual las acciones de nuestros familiares, simplemente porque son familiares, estamos entonces haciéndonos asociados de lo que ellos están haciendo. Nos estamos haciendo, ¿qué?, cómplices de las acciones de ellos. Y ya lo leímos, lo que leímos en Levítico 19. No podemos correr con eso porque el Señor dice, yo soy el Señor, cumple mis decretos. Entonces, en otras palabras, Él va a tomar cuentas, va a exigirnos cuentas. Entonces, el favoritismo tiene que ser objetivo. Dice, la clara preferencia de Jacob por Joseph en referencia a la túnica y escuchar los sueños, inclusive él reprendió a su hijo porque también él pensó, ¿acaso tu mamá y tu papá también van a rendirte homenaje a ti? Ese tipo de actitud alimenta el resentimiento de los hermanos y de muchos familiares, porque hay que hacerlo de una manera con cuidado, con sensatez.
La arrogancia juvenil de José, como les digo, yo realmente no miro que él sea arrogante cuando él está compartiendo emocionadamente lo que ha visto. No lo está haciendo con esa intención, por lo menos no es lo que leo, pero es importante, como dije, también estudiarlo de esa perspectiva, porque el joven también puede ser arrogante en su momento. Hay algo interesante que quería compartir, el nombre Joseph y el odio. La palabra hebrea va-Yosef, es un juego de palabras con el nombre de Joseph, que significa y él añadió, él sumó, ¿ok? Por eso es que cuando la mamá de él, Rachel, sale embarazada, ella dice, Dios añadió, por eso le pone va-Yosef, ¿ok? Lo que indica un aumento también en el odio. O sea, Dios añadió bendición a Joseph, lo cual también tenemos que ver que el mundo el mundo que no conoce a Dios o que no tiene a Dios bien claro en su vida, va a ver lo que te añade a ti, te lo va a resentir. Entonces, que así como Dios le añadió bendiciones a Joseph, por el otro lado a sus hermanos les estaba añadiendo odio. No que Dios esté haciendo eso a propósito, sino que provoca el odio en los demás, la envidia en los demás. El cálculo moral de los hermanos, el cálculo moral que ellos tenían en ese momento justificaban vender la venta de Joseph. Ellos dijeron, acuérdense que al principio dijeron, vamos a matarlo. Y Rubén dijo, no, ¿cómo nos vamos a llenar de sangre? Están locos ustedes. Ok, no vamos a hacer eso. Mejor, dijo, en vez de dar una mejor opción, mejor venda. Nos deja saber que él estaba en primera fila también del odio. ¿Está entendiendo? A veces hay personas que pueden justificar al minimizar el efecto, el impacto, digamos, el mal que ellos quieren. No vamos a matar a nadie, pero podemos venderlo. ¿Están entendiendo? Están haciendo un intercambio de una maldad por la otra, bajándole el nivel de tono, pero no deja de ser maldad. Entonces hay personas que justifican ese tipo de acciones y no podemos enredarnos nosotros con ese tipo de pensamiento o ese tipo de diseño. Entonces dice, justificar la venta de Joseph como un mal menor, ¿verdad?, en vez de matarlo, considerándolo como una forma de absolver su culpa. Hay gente que podría decir, no, pues yo no hice gracias me debería de dar que no dejé que te mataran y que sugerí que te vendieran, porque así mantuviste la vida. Cualquier persona, mucha gente puede tomar esa actitud, pero no. Está simplemente llamándole al mal, ¿ok?, bien, simplemente porque bajó de tono, bajó 3 peldaños para abajo. Pero aún así cometen un grave pecado al venderlo como esclavo. La providencia divina, la hashgaha pretit, diga conmigo, hashgaha. Hashgaha pretit. Esa hashgaha pretit es la supervisión divina que todos ustedes, todos nosotros acá tienen. A través de Yeshua HaMashiach, nosotros tenemos esa... ¿Qué es lo que dijo Yeshua cuando estaba subiendo? No te vayas, Señor. No nos dejes. Es necesario que yo me vaya. ¿Ok? Para que el Padre le envíe el Consolador. Esa palabra yo les dije la vez pasada que no es el Consolador del que te consuela nada más, no, pero la palabra correcta, la traducción correcta es el Counselor, el abogado, el intercesor, el que va a intervenir por ti. ¿Ok? Pero después que le dice, pero yo voy a estar con ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Siempre. Esa es la hashgaha pretit. A través del Mesías nosotros recibimos la hashgaha del Eterno, la hashgaha pretit, la supervisión divina completa. A veces creemos, hermanos, no creemos que cuando nos pasa algo malo que Dios no está ahí. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder? No. Ahondemos en eso, porque a la larga Dios va a traer una bendición más grande. ¿Ok? Entonces, esa hashgaha, tenemos que confiar en ella, porque Él está pendiente. A pesar de la traición
de los hermanos, el plan de Dios se está desarrollando. A pesar de tu pérdida, a pesar del tropiezo que te causaron, a pesar de que perdiste el trabajo, a pesar del choque del vehículo, a pesar de lo que sea, hermano. Se está desarrollando la voluntad de Dios en tu vida. Los comerciantes ismaelitas paradójicamente vinculados a los pecados pasados de Abraham. En el caso de Agar y Abraham, el pecado de Abraham. ¿Por qué? Porque él no se debió haber acostado con la concubina. Bueno, si no se hubiera acostado con ella, nunca hubiese sido la concubina. Aunque su esposa le dijo, esta va a ser, porque es mi sierva, y si el hijo que tenga va a ser como mío. No, mi amor, no, Sarita. Así nos dijo Dios. ¿Estamos entendiendo? Si él se hubiera parado bien fervientemente y decir no, no estuviéramos teniendo el problema que existe hoy en día, ni tampoco hubiese sido esta situación, como lo explica acá. Los comerciantes ismaelitas, los ismaelitas son descendientes de Ismael, por eso se llaman ismaelitas, paradójicamente vinculados al pecado pasado de Abraham a través de Agar, se convierten en los instrumentos para transportar a Joseph a Egipto. Nunca habíamos visto eso. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Sí sabía que eran ismaelitas, pero nunca lo había, no lo había recibido de esa manera. Que hasta Dios va a usar a las personas que se miran como enemigos, que se miran como personas que son contradictorios a tus valores morales, a los valores que Dios te ha enseñado, los va a utilizar para llevarte a tu meta, para llevarte a lo que aparentemente es una esclavitud, pero que realmente va a ser la más grande bendición de tu vida. La bendición que va a salvar la tuya y la de toda tu familia, en el caso de Joseph, salvando así a la familia de la hambruna más adelante. En esencia, este capítulo 37, hermano, describe las semillas de la redención sembradas en la traición. Son semillas sembradas en la traición. Y qué raro que estamos utilizando esta descripción. ¿Por qué? Porque fíjense bien, son hermanos, son semillas. Son semillas que salieron del mismo fruto, del mismo Jacob, que decidieron traicionar a una de sus semillas hermanas. Pero que a través de toda esta odisea, al final, lo vamos a ver, ¿verdad? A través del estudio de las porciones, llegan al arrepentimiento y se encuentran con una realidad grande que nunca debieron de haber hecho. Nunca debieron haber traicionado a su hermano, causarle dolor a su hermano, causarle dolor horrible o la angustia de haber contemplado la muerte de su propio hijo al padre de ellos. Y haberse arrepentido y haber llegado a la conclusión, hemos obrado mal, realmente no podemos continuar actuando de esta manera. Es decir, traer un cambio, generar un cambio interno en la manera de ver la vida para todos ellos. Entonces, por eso son semillas de la redención que fueron sembradas en esta traición, o que surgieron de esta traición, ¿verdad? Pero que de una u otra manera Dios los trae a este fluir eventualmente. Ahora, en el Midrash dice, en la página 295 al 97, dice lo siguiente, quería compartir con ustedes. La intención de Jacob era la de disfrutar los años que le quedaban en paz. Dice, y vivió o continuó viviendo Jacob en la tierra donde vivió su papá. Entonces, muchos comentaristas dicen que él se dispuso a prácticamente a agarrar al suave, a settle, como dicen en inglés, a establecerse ya. Y empezó a dejarle la batuta a sus hijos, especialmente al que fuera el supervisor, a su hijo de 17 años. Entonces, muchos críticos o muchos comentaristas dicen que él no debió haber hecho eso. Estaba demasiado temprano para Joseph para agarrar estas riendas. Y yo estoy de acuerdo con ello. Él tenía que haberlo entrenado. Es que el muchacho tenía carisma, tenía habilidades, tenía tremenda capacidad administrativa, pero inteligente, pero al mismo tiempo no la suficiente madurez y experiencia. Entonces, en este caso, la intención de Jacob era de disfrutar los años que le quedaban en paz, pero Hashem no ve bien que su sadik, su justo, conduzca su vida tranquila.
A veces queremos que es tiempo. Es tiempo de, tengo 55, tengo 65, me voy a retirar. Pero te puedes retirar del trabajo, pero no necesariamente de la presencia de Dios. No debemos de optar nunca de tomarlo al suave en las cosas del Eterno. Eso es lo que nos quieren enseñar la interpretación de la Torá. Pero Hashem no ve bien que su sadik conduzca su vida tan tranquilamente. Hashem le dice a su justo, a su sadik, no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir, que deseas disfrutar de una vida tranquila aquí también. No vas a descansar en el mundo por venir, que tengas que realmente colgar los guantes acá. No estás dispuesto a recibir esa bendición de paz, de tranquilidad en el mundo por venir. Es decir, cuando pases al otro lado, que ya estás empezando a colgar los guantes desde acá, desde este momento. Entonces, no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir, que deseas disfrutar de una vida tranquila aquí también. Por ello, Hashem envió a Jacob la desgracia que aconteció con Joseph. Yo a veces miro esto y leo y suena bien fuerte decirlo de esa manera. Porque dice, por eso es que Hashem le mandó esta desgracia. Yo no creo que Dios esté en el negocio de mandar desgracia. Yo creo que esto es una manera de llevarnos al extremo de las cosas, porque en el mundo antiguo la gente decía, el bien viene de Dios y también el mal viene de Dios. ¿Estamos entendiendo? Hoy en día hemos entendido que lo que Dios quiere para nosotros tiene buena voluntad, pero es el que autoriza si a veces suceden cosas negativas. ¿Okay? Especialmente cuando nosotros damos pie con nuestras acciones para que esas cosas negativas sucedan. Cuando cometemos errores, cuando no observamos la voluntad de Dios como debemos de observarla. Entonces abrimos puertas para que se nos sucedan cosas. Ahora, Joseph era el favorito de Jacob por encima de sus 12 hijos. Era el hijo de Rachel, la esposa principal de Jacob, por quien había consentido servir a Labán. Además era un hijo especial, una combinación de todas las cualidades sobresalientes de las otras tribus. Poseía la grandeza de cumplir con la abodá del primogénito. Y esto, pongan atención porque esto va a hacer sentido cuando yo le diga algo de acá mismo. ¿Ok? Le comparta algo del Midrash. Dice, poseía la grandeza de cumplir con la abodá, el servicio a Dios. Abodá es el servicio a Dios. Del primogénito. Tenía la concentración, no era el primogénito, pero era el primogénito de su mamá. En cuanto al orden de los hijos de Jacob, su mamá, ¿verdad?, fue la última de las mujeres que empezó a dar a luz, pero no era el primogénito de Jacob. Por lo tanto, pero tenía la concentración que no tenía Rubén. Dios le dio esa carisma. Entonces, su nobleza innata en su conducta parecía distinguirlo para la realeza como Yehuda. Tenía calidad de realeza como Yehuda. Y podía profetizar como Leví, dice aquí en el Midrash. Entonces tenía todas esas cualidades. Ahora, en Joseph, Jacob vio la continuidad de su persona. Por eso es que muchas personas, a veces muchos padres, le dan favor a uno de sus hijos, porque miran cualidades del muchacho. De él, los miran en el muchacho. ¿Okay? Pero eso no debe ser suficiente razón para que un padre ponga más énfasis de amor sobre un hijo. No solo sus facciones faciales eran similares, sino las historias de su vida. Y aquí hay una comparación bien interesante, porque me parece que es digno de mención, por eso es que lo traigo a colación. ¿Okay? Vamos a hacer la comparación entre Isaac, el padre, ¿verdad?, de Jacob, la vida de Jacob y la vida de Joseph. Jacob nació circunciso, Joseph también nació circunciso. Ahora, esto tómalo de un punto de vista analítico de su entrega a la voluntad de Dios. Ser circunciso no solamente significa tener la circuncisión físicamente, ¿okay?, en el miembro varonil. Estamos hablando de ser circunciso de corazón. La entrega de Jacob fue rotunda a las cosas de Dios desde el principio. Fue un hombre que no varió, o no fue su actitud, su nobleza fue invariable. Fue un hombre que se entregó al Señor, era un hombre de estudio. Igualmente Joseph.
miramos de que desde el principio era un muchacho dedicado a las cosas del reino. Ahora dice, la madre de Jacob fue estéril al principio, la madre de Joseph también fue estéril al principio. Nuestros sabios señalan que ambos hijos fueron el resultado de un milagro. El hermano de Jacob lo odiaba, los hermanos de Joseph lo odiaban. El hermano de Jacob, Esaú, intentó matarlo. Los hermanos de Joseph también intentaron matarlo. Estamos viendo la comparación. Jacob se hizo rico, también Joseph logró riquezas. ¿Okay? Dice, recién después de salir de la tierra de Israel, en ese momento de la tierra de Canaán, se casó Jacob y tuvo hijos en un país extranjero. A Joseph le ocurrió lo mismo. Sus hijos, tan pronto llegó allá, no inmediatamente, pero años después, ¿verdad? Tan pronto salió de la cárcel y se le dio la oportunidad que se le dio, lo casaron ahí mismo en la corte y tuvo a sus hijos en el extranjero. Tanto Jacob como Joseph fueron acompañados por ángeles. Jacob fue acompañado por ángeles en la salida y el regreso a la tierra. Igualmente, Joseph fue acompañado por ángeles, dicen los sabios, y fue un hombre, un ángel que le dio la dirección donde estaban los hermanos para que pues prácticamente se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Tanto Jacob como Joseph, el siguiente, Jacob fue bendecido en un sueño, el sueño profético de la escalera, y también Joseph se consagró a través de sueños interpretados tanto al faraón como también al copero y al panadero. Y obviamente los sueños que también él tuvo antes de llegar a Egipto. El suegro de Jacob, Labán, fue bendecido a raíz de él, de Jacob, y el suegro de Joseph, Potifera en este caso, fue bendecido cuando Joseph ingresó a su hogar. Jacob viajó a Egipto y Joseph viajó a Egipto. Jacob hizo que sus hijos prometieran sacar sus restos de Egipto. Joseph hizo que sus hermanos prometieran sacar sus huesos fuera de Egipto. Ambos murieron en Egipto, tanto Jacob como Joseph. Ambos murieron en Egipto. Entonces, es bien interesante. Por eso es que el Midrash dice de que la vida se parecían físicamente y la vida de ellos era como una continuidad, una repetición del otro. ¿Y qué es lo que nos quiere dar a entender la Torah con esto? Que Dios va a continuar ciertos patrones, porque lo que quería nos está demostrando la Torah que el verdadero, que tenía el derecho a la continuidad del patriarcado era Joseph. No hay ningún tipo de duda. Nos deja saber de que Dios tenía un plan desde un principio específicamente con él. Entonces, en la Torah también nos dice lo siguiente sobre Zuleika. ¿Se acuerda cuando Joseph es vendido a Egipto? En Egipto llega Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón, y esto significa que toda la gente que operaba en el palacio y alrededor del palacio es la guardia real. ¿Estamos entendiendo? No es el ejército es otra cosa. El ejército son las fuerzas de defensa de un país. La guardia real son todos los que operan dentro del palacio del rey. Y ese jefe de la guardia está a cargo de los cocineros, de los panaderos, de los de limpieza, todo lo que es adentro de los mayordomos, de todos los empleados que están trabajando cercanos al rey, ¿ok? Dentro de su casa, de su palacio. Entonces, esta mujer se le denomina tanto en escritos extrabíblicos, ¿cómo es que se dice? Apócrifos de los judíos, y también en ciertas escrituras musulmanas se le denomina el nombre de Zuleika a la mujer de Potifar, Zuleika. ¿Okay? Y hay una parte donde algunos escritos y se repiten por diferentes autores, de que Zuleika está desesperada, está enamorada de Joseph, ¿ok? Está enamoradísima al término de que está completamente, decimos en mi país, zuliviada. Está en éxtasis, enamorada de Joseph, que ella hasta invita a sus amigas
de la sociedad para que ellas vean por qué es que ella está padeciendo, porque le preguntan, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué está demacrado tu semblante? ¿Por qué? Porque ella está sufriendo, ella quiere la atención de este muchacho. ¿Okay? Pero estamos tratando de romantizar la pasión equívoca y pecaminosa de ella. No, no estoy haciendo de eso. No la estoy poniendo nada exuberante al asunto, simplemente estoy diciendo que algo que por historia, por escritos de la antigüedad, describen toda esta situación. Porque hay un momento cuando ella lo quiere agarrar, lo agarra prácticamente a la fuerza, lo quiere forzar a irse a la cama con ella, y entonces él se escapa y le dice, yo no voy a hacer esto. Yo no lo voy a traicionar la confianza que mi patrón, que mi amo me ha puesto sobre mí. Todo me lo ha puesto en mi mano, excepto tú, así es que yo no voy a hacer eso. Y entonces dice de que ella se le tira, lo agarra y él se escapa y le deja la ropa en las manos de ella. Y ella se queda con la ropa de él. Entonces, cuando ella se siente rechazada y se siente enojada, ¿okay? Ella exclama esto y dice, esto es lo que nos ha hecho, en otras palabras, refiriéndose a su esposo. Nos ha metido a un extranjero que nos venga a hacer esto. No sé si ustedes han leído esa parte, pero lo podemos leer después porque no la tengo, no creo que la tengo en esa parte acá en la presentación. Pero dicen estos escritos de que ella por eso invita a un montón de sus amigas para demostrarles a ella la belleza. Tenía sus dientes perfectos el muchacho, su pelo, todo era una inspiración. Ellas hacen un montón de expresiones, dicen un montón de expresiones poniéndose de acuerdo con ella en referencia a la belleza del muchacho. Pero que ella les reparte una cuchilla y un etrog, un citrón, un limón a cada una de ellas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que cuando ellos miraran y se dieran cuenta de que él era tan bello y tan apetecible, ¿verdad?, a sus deseos, entonces de que ellas se tenían que, para hacerse reaccionar, tenían que cortarse la mano y exprimirse el limón. No sé, eso es algo que tengo que investigar un poquito más. Les estoy diciendo exactamente como dice que todo esto es escrito. Hay una serie, por lo menos de 5 o 4 escritores, por lo menos, de que mire diferentes versiones. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque me parece interesante porque el etrog también es un símbolo de fertilidad. ¿Ok? Pero lo que quiere hacernos ver es que cuando uno se corta y se echa limón, ¿qué es lo que trae? Dolor, sufrimiento. Y eso es lo que está tratando de hacer ver ella a sus compañeras. Y que es tanto el rechazo entonces ahora, porque él la rechaza y le dice, yo no voy a hacer nada contigo, que se siente con el deseo de hacerle mal. Justifica que su dolor pasional, porque ella siente rechazo, justifica el desquite. Esa es una semilla de ira. Esa es una semilla de odio. Porque al sentirse rechazada, el famoso amor y atracción que ella sentía, al recibir rechazo se convierte, se transforma en un monstruo que ahora quiere destruir. Y entonces a veces personas justifican, porque yo siento dolor, porque me has provocado estas palabras que me dijiste, me hirieron, ahora yo tengo la suficiente razón para meterte a la cárcel, para hacerte daño, para hacerte tropezar, para hacerte quedar mal. Es decir, justificamos el ser humano. Cualquier tipo de cosa podemos justificarla para hacer mal. Entonces, eso es lo que estamos tratando de descifrar, cómo extirpar, cómo ir hacia adentro de nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, porque yo siento de la manera que siento, porque yo me hiero de la manera que hiero, porque todo lo que me dicen lo tomo al mal. ¿Será que estoy arrastrando el maltrato de mi padre, el maltrato de mi madre, lo que me dijeron, lo que me dijo un tío, la manera que me hicieron sentir, que lo estoy arrastrando y entonces estoy continuamente todavía a este punto de mi vida, estoy filtrando todas las críticas, todas las cosas que me dicen, esto está mal, lo estoy tomando a un nivel personal porque
No he logrado diferenciar de cuando alguien me dice, lo que hiciste está mal, que no, y yo lo estoy percibiendo, tú eres el que está mal. Es muy diferente decir, ¿sabes qué? La obra que hiciste, el trabajo que hiciste, no lo dejaste bien, pero si yo estoy interpretando, tú estás mal, tú eres el que está mal. Si yo estoy interpretando que yo soy, porque estoy filtrando que mi obra me representa a mí, cuando debe haber una diferencia. Lo que yo hago no tiene nada que ver con quién yo soy. Muchas veces decimos que es la misma cosa, pero no realmente. ¿Ves? Entonces, es importante ir hacia adentro y ver cómo yo puedo independizarme, declarar independencia de que yo no soy o que yo no me defino por mis acciones, que a veces me puedo equivocar. Es decir, si yo me equivoco en una decisión, no significa que yo soy un fracasado, no significa que soy una mala persona, no significa que yo no puedo hacer algo. Si yo hice algo mal, cometí un error, no significa que yo estoy para toda la vida condenado a ser un frustrado. Y eso es lo que tenemos que ver. Que esta mujer sintió que el rechazo de este hombre se enfatuó desproporcionadamente de alguien que no le pertenecía. Es más, ella pertenecía a otro hombre y estaba cometiendo pecado contra su esposo, que era, también estaba cometiendo falta contra el rey, porque ese hombre representaba al rey. Al él caer en vergüenza como guardia, como jefe de la guardia, él está avergonzando al rey, está avergonzando al reino. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas se les olvidó a ella y se dejó llevar por el río de su pasión. Juan, primera de Juan 3, 14, 17, dice lo siguiente. Nosotros por nuestra parte sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿De dónde pasamos? De la muerte a la vida. Porque amamos. Porque amamos a quién? A los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. Hermano, usted enójese con su esposa, hermano, usted enójese con su esposo. ¿Usted cree que yo no me enojo con la pastora? Ay, sí que a veces pero sí, tenemos discusiones, pero ¿sabe qué? Hicimos esta concesión desde un principio que nunca... A ver, la hermana hoy dijo usted algo de que no se debe de acostar el sol con el enojo encima. Eso es escritura. Eso es escritura. Y nosotros hemos tratado de hacer eso. Mire, si hemos faltado, si lo hemos hecho 97, 98%, pero es la mayor parte del tiempo que siempre hacemos las paces, rápido, inmediatamente. Tenemos que hacer las paces. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Wow. Esto no está lejos del judaísmo que conoce. Esto es judaísmo del primer siglo. Esto es Juan, el hermano de nuestro Señor, perdón, el apóstol de nuestro Señor. ¿Ok? Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y usted, pastor, ¿por qué usted dice que no está lejos de ser el judaísmo del primer siglo? Bueno, porque nosotros hemos aprendido desde que también los antiguos decían de que el que avergüenza a una persona y esa persona se le pone la cara roja encendida y caliente. Y entonces eso justifica como que lo asesinaste en público. Asesinaste su reputación en público. Y por eso se le subió la sangre a la cara y eso es como derramar sangre. ¿Ok? Entonces, todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. A ver, vamos a poner esto en perspectiva. Una persona que odia tanto al punto que se desvive por hacer a la otra persona caer, hacerla tropezar, hacerla avergonzarla, hacerle que quede en vergüenza, hacerle el mal continuamente, pues está tratando de asesinarlo, su reputación, está queriendo deshacer que sea tomado en cuenta por la sociedad en la que se desarrolla. Entonces lo está tratando de asesinar. Hemos conocido el amor en esto. ¿Cómo es que conocemos el amor en esto? En que Él, el Salvador, Yeshua HaMashiach, dio su vida por nosotros. Dio su vida, no nos la quitó.
tenía razones suficientes para que nos hiciera perder la vida por nuestras faltas y pecados, nuestras transgresiones, ¿okay? Pero nos dio su vida dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿Y qué cosa más linda es esta? Cosa más grande es esta, dice el Escritor también. Aquel que pone su vida por su hermano. No hay cosa más grande que esa. Que aquel hermano dé la vida por su hermano, por su amigo. Eso es maravilloso. Dios detesta 6 cosas y aún 7, dice en Proverbios 6:16. Vamos a ver esto porque esto es importantísimo, pongamos atención. Dios detesta 6 cosas y aún 7. Así empieza Proverbios 6:16 al 19. Vamos a leerlo. 6 cosas aborrece el Señor y 7 detesta. La mirada altiva, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes malvados, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que miente sin cesar y el que siembra discordia entre hermanos. Y a eso lo ascendimos en amarillo porque ese es el tema de hoy. No odiar. Y el que siembra discordia, el que siembra el odio. Nadie te puede sembrar discordia sin que no siembre odio. Porque cuando alguien trae mentira, trae esa mezcla de cosas para crear separación, es porque está sembrando odio. ¿Okay? Y el que siembra discordia entre hermanos. No cometamos el error de engañarnos y disminuir estos pecados porque son descritos como abominaciones detestables, es decir, son transgresiones inaceptables para Adonai. Ahí puse Ara, pero es para Adonai. 7 acciones y actitudes específicas abominables para Hashem. Son específicas. Notémoslas, aprendámoslas, porque es importante que las desechemos. Mire ahora en este cuadro sinóptico que hicimos para que miremos si los hermanos de Joseph cometieron todas esas faltas, hermanos. Fíjense bien, que es bien interesante que este proverbio nos enseña punto por punto que los hermanos de Joseph lo cometieron. ¿Okay? Ojos altivos, la arrogancia y el orgullo. No querían aceptar que su hermano tenía autoridad. No lo miraban, como era uno de los menores. ¿Qué nos puede enseñar este muchachito a nosotros? Esa es una no lo dice la Escritura, pero estoy seguro, ¿okay? Vamos a decir, es mi opinión, que una de las cosas era qué experiencia puede tener este mocoso, si es uno de los menores, porque se le da a esa autoridad. Entonces, mire, verso 37:8, se burlaron de él. Aquí viene, no nos digas que tú quieres ser nuestro rey. Sí, tú vas a ser nuestro líder, nuestro rey. El verso 19, ahí viene el soñador este. Se estaban burlando. ¿Están entendiendo? Eso es burla. Eso es ojos altivos, porque yo me considero que estoy más alto que tú. Lengua mentirosa, la falsedad y el engaño. ¿Por qué sigo diciendo verbo? Es verso 20b, la segunda parte del verso 20. Diremos que un animal lo devoró. Eso es engañar. ¿Y a quién se lo iban a decir? A su padre. El verso 31 al 35, mintieron y le provocaron un dolor horrible a un padre viejo que sabían que amaba a ese muchacho y le causaron el dolor más profundo que un padre puede recibir. Mintieron. Tercero, manos que derraman sangre inocente, asesinato y violencia contra los inocentes. El muchacho era un inocente. Verso 20, dijeron ellos, matemos. Corazón que maquina pensamientos inicuos, planear de continuo hacer el mal, llamar al mal bien y el bien mal, es decir, justificar nuestras razones de por qué. En el verso 21, Rubén dice, no lo maten, pero métanlo en la cisterna y después véndelo. ¿Estamos entendiendo? De continuo, están pensando. En vez de corregir por completo, descalan 3 peldaños, pero todavía siguen siendo mal. Los pies que se apresuran a hacer el mal, presurosos, corren para hacer lo incorrecto, lo ilegal, obrar con odio. No deja de ser odio.
No importa que le bajemos el tono, no deja de ser un ataque directo a la integridad de la otra persona. Verso 28, lo vendieron a los madianitas. Lo vendieron como esclavo, eso es hacer un mal. Lo esclavizaron. Testigos falsos que hablan mentiras. Mentir bajo juramento o en testimonio. ¿Qué fue lo que dicen los sabios? Que fue Yehuda el que le dijo al papá, le llevó, ¿se acuerdan que dijeron vamos a matar un animal? Lo tiñeron con la sangre, el trapo, la vestimenta de él, le arrancaron la túnica de colores y con mangas largas, y entonces se la rajaron, ¿verdad? Para aparentar que una bestia lo había agarrado, mataron un cordero, echaron la sangre del cordero y se la llevaron. Y le dijo, dice que fue Yehuda el que dijo, a ver, identifica si reconoce esto. Y que esa misma palabra fue esa, a ver, identifica, esa misma palabra fueron las palabras que utilizó Tamar, ¿se acuerdan Tamar? Cuando le dijo a Yehuda, mira, cuando Yehuda estaba dispuesto a mandarla a matar porque dijo, esta mujer fue infiel. No le quiso dar el tercer hijo, ¿verdad? Porque dijo, se va a morir también mi tercer hijo. Pero él sin saber se terminó acostando con ella, la embarazó y cuando la acusaron de haber sido infiel, ella le dijo, ¿quién es el padre? Y dijo, a ver, identifica para que sepas quién es el padre. Esa es la misma palabra. Entonces, a ver, ese identifica nos está haciendo una conexión con justicia. Estaban cometiendo todos ellos una gran injusticia con el papá. Una cosa horrible, bien baja lo que cometieron con el padre. Por lo tanto, lo que nos están enseñando los comentaristas es de que en el verso 32 se habla de que fueron testigos falsos, le mintieron al padre, pero últimamente le mintieron al patriarca, quien tiene la unción de Hashem sobre él. Por lo cual, siendo el patriarca, es el representante de Dios en la tierra, en ese momento le mintieron a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, transgredieron, o sea, indirectamente transgredieron contra el plan de Dios. Horriblemente. Entonces, ahora, testigos falsos que hablan mentira. Dijimos, ¿verdad? Mentir bajo juramento. Están ante el papá, no debían de haber mentido, porque están ante su padre, que servía de sacerdote y de juez y de patriarca. El que siembra discordia entre hermanos, generar conflictos y divisiones entre la gente. ¿A qué se refiere esto? En el verso 31 al 35 habla de que Jacob tuvo dolor. Ese es el patriarca. Trajo discordia entre ellos mismos porque argumentaban continuamente por la culpa que sentían. ¿Okay? Trajo eventualmente la sequía y la hambruna, lo cual trajo la aflicción también de Joseph como esclavo en Egipto y Jacob por haber perdido a su hijo, lo cual exacerba el exilio a Egipto porque no hay que comer en la tierra y los lleva a la esclavitud. Vendieron a su hermano como esclavo y ellos cosecharon esclavitud después, eventualmente, aunque fue profetizado. Pero de esa manera es como trabaja, siembras y cosechas. Cosechas lo que siembras. Entonces, son los comportamientos que contradicen la sabiduría y la rectitud profundamente desagradables para Hashem. Entonces, ya terminando. Mateo 5. Dice Yeshua, el asesinato comienza con el corazón. Habéis oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, y que cualquiera que mate será sometido a juicio. Pero yo os digo, eso es la manera de, cada vez que usted mira que Yeshua dice, pero yo os digo, no es que está diciendo, lo que digo yo está reemplazando la Torá, no. Él está dando una interpretación y esta manera de interpretativa se le conoce con la dinámica o Padre Santo, la metodología del Da'at es una metodología de enseñanza. Se ha enseñado siempre esto, pero yo os digo, te estoy dando una interpretación que en mi parecer es una interpretación profunda, completa. ¿Okay? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será sometido a juicio. Que cualquiera que insulte a su hermano será llevado ante el Sanedrín. Y que cualquiera que le diga a su hermano raja, es decir, raja necio, que literalmente del arameo
significa cabeza vacía, cabezón, en otras palabras. Era un cabeza vacía, un bueno para nada. Eso lo que incurrirá en la pena de fuego del Gehenna. Entonces, cuando te dice incurrirá en la pena del fuego del Gehenna, no te está hablando entonces que vas a ser llevado al Sanedrín de la tierra, de los hombres, sino que te está hablando del Sanedrín celestial. ¿Me está entendiendo? Porque Gehenna no necesariamente es directamente algo que se cosecha aquí en la tierra. Hay una Gehenna que se le llamaba, donde quemaban la basura en Jerusalén antiguamente. ¿Okay? Pero de ahí es donde viene, ¿verdad?, el infierno que está ardiendo todo el tiempo, que se está quemando la basura. Pero el Gehenna que estamos hablando es el infierno, el lugar de la muerte, el lugar de los muertos. Pero, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar del templo y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no se trata que tú tengas algo en contra de tu hermano. Fíjese bien la escritura. Te dice de que ese hermano tiene algo contra ti. Y no ha buscado cómo solucionar, porque puede ser que te está acusando injustamente. Puede ser que le debas. Puede ser pero eres que él tiene contra ti. ¿Okay? Deja tu ofrenda ahí, junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. En otras palabras, el hecho de que dejes la ofrenda significa que no te arrepientas. O sea, no te la lleves para que tengas que regresar. Porque una vez que te pongas a cuentas con tu hermano, ven y ponte a cuentas con el Eterno también. ¿Okay? Después vuelve y presenta tu ofrenda. Si alguien te demanda, ponte de acuerdo con él rápidamente mientras vais de camino al tribunal. No sea que te entregue al juez y el juez hará algo así y sea encarcelado. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Si el hombre no te va a perdonar por tu deuda, tampoco el cielo. En otras palabras, esto es prácticamente lo que te está diciendo. Si no te arrepientes, si no te pones a cuenta, si no asientas tus diferencias con tu hermano, pues entonces también el cielo va a tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque Dios no toma al culpable por inocente, dice la Escritura en Éxodo 34. Dios, cuando nos habla de su misericordia, después de que nos enseña los 13 atributos de su misericordia, dice que Él no va a tomar al culpable por inocente. ¿Okay? Porque Dios no se va a asociar. ¿Se acuerdan cuando decíamos, no nos podemos? Si yo no me quedo callado y miro a mi hermano haciendo algo malo y no lo reprendo y le digo, no, eso no está bien. Entonces yo me estoy haciendo partícipe, cómplice con él. Entonces Dios no se va a hacer cómplice de nuestras faltas tampoco. ¿Okay? En Amós nos habla la sensibilidad hacia los demás, es un componente crucial de nuestro servicio a Hashem. Sensibles con los demás, seamos sensibles con los demás, seamos amorosos con los demás, cuando decimos sensibles, pongámonos especialmente en el momento del sufrimiento también, en el momento de la falta, en el momento de la razón, no caigamos rápido a juzgar a la persona, es que cometió esto. A veces la gente comete falta y comete injusticia porque están desesperadas o porque no supieron tomar decisiones mejores. No todo el tiempo es por maldad, a veces es por falta de cordura. Juzgar a alguien favorablemente, no lastimar a alguien, no avergonzar a alguien y no insultar a alguien se basan en esa sensibilidad. ¿Okay? En otras palabras, juzguemos como queremos que nos juzguen a nosotros. ¿Okay? Y en Amós dice lo siguiente, fíjense bien, esto dice Adonai, por 3 pecados de Israel, no 4, dice, no 4, no los revocaré, por 3 pecados. Es decir, 3 son suficientes. No voy a esperar al 4. Pero dice, no los voy a revocar. Entonces, revocar significa no los voy a perdonar. Porque venden a los rectos por plata y a los pobres por un par de zapatos. Ese es el nivel de injusticia. Venden a los pobres por plata y a los pobres por un par de zapatos. Moliendo en polvo las cabezas de los hombres y empujando a los humildes fuera del camino. Empujar a los humildes fuera del camino significa que a veces atajamos a la gente. Apártate porque yo voy primero. Apártate porque yo soy más importante. Apártate que me estás atrasando. Entonces, estamos sobreponiéndonos y no estamos dando integridad a la ética de respetar la humanidad ajena. Dice,
Padre e hijo duermen con la misma muchacha, profanando mi santo nombre, acostándose junto a cualquier altar, eso es, cometiendo idolatría, con ropas tomadas en prenda, bebiendo vino a la casa de su Dios. Es decir, fíjese, con ropas tomadas en prenda. El esposo de esta persona es lo que estaba diciendo José, ¿sabes qué? Mi amo, que es tu esposo, me ha dado la puerta de su casa. Yo soy el que le administro todo, excepto tú. ¿Cómo yo voy a ver? Me está dando ropa, me está dando cobija, me está dando casa, me está dando comida, ¿verdad? Me está permitiendo servir en esta capacidad, ¿ok? En su casa. Y tú quieres que yo me vaya a la cama contigo, ¿ok? Prácticamente cometiendo esta falta. Pues con esta prenda que me han dado, con este privilegio que me han dado, tú quieres que yo cometa esta falta. No. Bebiendo vino en la casa de su Dios, comprando con multas que impusieron. Comprando, o sea, trayendo ofrendas a Dios con multas que impusieron. Dios no quiere que hagamos ofrendas de usura, de ganancias deshonestas, de ganancias injustas. Con ese tipo de dinero Dios no quiere que hagamos ofrendas. Y finalmente, para terminar con esto, quisiera relacionarles nada más lo siguiente. Hay, aleluya, Elimelech. Esto es nada más como comentario y ya, terminamos. ¿Se acuerdan cuando Elimelech, que es el esposo de Noemí, en la historia de Ruth, la suegra de Ruth? Yo siempre me pregunto, ¿y por qué es que este hombre, siendo un judío de cepa, no sé si ustedes se lo han preguntado, se fue de la tierra de Israel a buscar suerte en Moab? Primeramente, yo pensé de que se había ido del otro lado del Jordán, a los valles del Jordán, a los planos del Jordán, o las planicies del Jordán, porque ahí también estuvieron la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés y creo que Gad, la otra. Entonces, pensé que por eso tal vez fue a buscar como una extensión de las antiguas tierras de Israel, pero no. Porque en este Judá, ¿qué tenía que ir a hacer un judío buscando bienestar, bendición en las tierras de Moab? Que para empezar, las tierras de Moab, o sea, el pueblo de Moab fue maldito por Dios. Ninguno de las generaciones de Moab hasta la 10ª generación, habiendo vivido entre judíos hasta la 10ª generación, iban a tener el derecho de ingresar a la congregación de los judíos. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Por esa maldición que vino sobre ellos. Por sus tendencias idólatras, por sus tendencias de sexo idolátrico y de comidas impuras, etc. Entonces, yo decía, pero ¿por qué este hombre qué tenía que ir a hacer ahí? Buscando, o sea, había sequía en Judá, pero se fue a un lugar aún más seco, a un lugar, ¿me entiendes?, que estaba maldecido y aún más seco. ¿Por qué se fue buscando bendición? Y dicen los comentarios en el Talmud, los sabios dicen de que él se fue porque como había mucha hambre, hambruna, sequía, y ellos eran pudientes, eran gente de dinero, la gente llegaba a golpear a cada rato a su casa, buscando pan, buscando ayuda, y él se cansó de eso. Agarró todas sus cosas, sus riquezas, y se fue. Se mudó, como quien dice, largo, donde mis hermanos, mi gente, nadie me moleste. Su nombre es Elimelech. Mi Dios es mi rey. O Dios es mi rey. Eso es lo que significa. ¿Le hizo honra al Señor? No. ¿Qué terminó pasando? Que sus 2 hijos, cuyos nombres, ¿cómo se dice? También tienen unos significados bien extraños. Ahorita los tengo apuntados, pero no sé en qué parte los tengo. Se me van ahorita de la mente. Pero prácticamente esa fue la razón por la cual se mudaron. ¿Y qué sucedió? Él se murió y después su descendencia.
porque la semilla que él sembró, teniendo la capacidad de ayudar, tal vez la inteligencia, prefirió extraerse de la ecuación de la responsabilidad comunitaria de ayudar a su gente. Quizás pudo yendo a ser un líder que pudo generar soluciones, que pudo ser parte de las soluciones para mejorar la situación del pueblo. Se extrajo de la ecuación y al faltar es un vacío. Hay un vacuum, hay un vacío, y entonces ese vacío está afectando lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Ese vacío, cuando usted se extrae por mala crianza, cuando usted se extrae porque simplemente no quiere que lo molesten y no quiere cumplir con las responsabilidades que, de acuerdo a la responsabilidad moral, de acuerdo a la responsabilidad familiar y de acuerdo a la responsabilidad espiritual, Dios quiere que usted tome cierto rol, pero usted se extrae, usted está afectando la voluntad de Dios. Entonces eso va a tener consecuencias negativas y eso es lo que le sucede a esta familia. Por eso es que ahora se queda Noemí, que es una mujer, una judía de cepa, una mujer temerosa de Dios, y es honrada por Ruth. Una de sus nueras se va, pero Ruth se regresa con ella, y ya sabemos la historia. Pero eso es una de las grandes razones, hermano, que a veces la gente no quiere cumplir con el rol que han sido escogidos para cumplir y terminan afectando la vida de no solamente sus vidas, pero la vida de su generación. Ok. Aleluya. ¿Qué pasa con Tamar? ¿Qué pasó? Por odio, por ira, por mala crianza, por competencia, por no cumplir, afectaron los hijos de Judá, los primeros hijos de Judá, afectaron el desarrollo de la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué sucedió con uno? El mayor, decidió que no quería, que era un hombre malvado, maltrataba a la mujer, no, y entonces la mujer en estrés no quedaba embarazada, porque era un hombre malvado, dice la Escritura. El segundo, Onán, ¿qué hacía? Como lo mandaron a casarse con Tamar a través del matrimonio levirato, ¿okay? Que es, como no tuvo descendencia, su primer hermano que se había casado con esta mujer y se murió, entonces ahora él tiene que casarse con ella, y el primer hijo que él tenga se tiene que llamar, o sea, es para la descendencia de su hermano. Entonces él lo quiso eso. Por odio, competencia, envidia, mala crianza, está afectando la voluntad de Dios en ellos. Y entonces, ¿qué sucede? De que él vertía su semilla en el suelo cuando ellos tenían relaciones. Entonces ella nunca quedaba embarazada. Dios le quita también la vida a él por su maldad. Los dos pierden la vida. Y al tercero, que es Sela, pues Judá no se los quiere dar porque primeramente es demasiado joven, y cuando él llega a la edad de mayoría de edad para que se pueda casar, entonces se lo niega, no se lo da en matrimonio a la mujer, y él termina dándole, ¿verdad?, quedando embarazada de parte de Judá, como ustedes ya conocen la historia. Pero el punto es que por odio, por rencilla, por mala crianza, afecta a la gente el propósito de Dios en sus vidas y no dejan que Dios desarrolle alternativas de bendición sobre ellos. La Hashgaha Pretit, la supervisión de Dios está sobre nosotros. Él sabe. Por eso Yeshua decía, Él sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos. Él sabe, esa es la Hashgaha Pretit. Él sabe. Por lo tanto, hablemos, digamos, dejémosle saber al cielo, al trono de Dios, nuestras necesidades en el nombre de Yeshua, y Él nos las va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, volviendo al principio, y terminamos repitiendo simplemente el subtítulo de esta enseñanza. Extirpemos la raíz del odio, cuya semilla es la ira, porque en la ira de los hombres no opera la justicia de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Baruch Hashem, Padre Santo, te damos honra y te damos gloria por esta enseñanza, por este mensaje, que nos invita a hacer una extirpación completa de raíz de todo lo que nos puede estar afectando en nuestras decisiones, en la manera como interpretamos nuestra vida, en la manera como nosotros nos aplicamos o decidimos tomar los embates de la vida. Ayúdanos, Señor, para ver tu voluntad en cada cosa que hacemos. Queremos honrarte, glorificarte y queremos ser fructíferos. Queremos ser, que tú nos
nos adiciones bendiciones y que nosotros no provoquemos mal en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo dice, Shalom. Un aplauso para el Eterno.